portátil. Guión: Diego Bautista Urbaneja. Locución: Linsabel Noguera y Diego Bautista Urbaneja. Una producción nacional independiente de Arlenis Olivero, certificado número 4349. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El siguiente programa mixto contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta El Radar de los Barrios, una producción nacional independiente de María Llanes, certificado número 21846, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. El radar está encendido en los barrios. Toma la radio para hacerse eco de los que no tienen voz, planteando problemas y soluciones. Es el radar de los barrios. Las comunidades se organizan más allá de los colores políticos porque saben que la polarización es una trampa. El radar de los barrios, con las verdades que el gobierno evade y que otros ignoran. Comienza el radar de los barrios con Evelyn Martínez y los voceros de las comunidades del país. Que la calle no calle, el barrio está en la calle reclamando sus derechos. Que la calle no calle, la calle es la esperanza que alimenta nuestro empeño. Muy buenos días a toda la gran audiencia de Radio Caracas Radio y de Radar de los Barrios. Reciban un cordial saludo y sean bienvenidos una vez más a otra emisión de Radar Salud, un espacio, como ustedes saben, para informar, denunciar, ofrecer propuestas y soluciones para la educación y prevención en salud, un sector muy afectado por esta grave crisis humanitaria que atraviesa nuestro país. ¿Quién les habla? María Llanes, vocera de salud del Radar de los Barrios. Pueden enviar, querida audiencia, sus comentarios a la cuenta de Twitter @RCR750. Nos puede ver y escuchar a través de rcr.tv, también por Periscope, siguiendo la cuenta de @RCR750 y en Facebook Live, porque estamos en la radio que se ve. Bueno, queridos oyentes, estimada audiencia, en el programa de hoy vamos a conversar sobre un tema muy sensible, muy preocupante. Yo quisiera recordarles que el pasado 8 de marzo se conmemoró el Día Internacional de la Mujer. Y quiero comentarles rápidamente, yo fui invitada en esa oportunidad para ofrecer una presentación en un conversatorio y que se tituló, la presentación se tituló La salud de la mujer en tiempos de crisis. Este conversatorio, este foro, por decirlo así también, fue organizado por la Organización Nacional de Trasplante de Venezuela. Fue muy bueno, porque también en esa oportunidad, el 8 de marzo, se dio la coyuntura de que también se conmemoraba el Día Mundial del Riñón. Entonces se unieron esas dos actividades, el Día Internacional de la Mujer y el Día Mundial del Riñón, que también se dedicó a la salud de la mujer en esa área. Uno de los aspectos de los cuales no se podía apartar en esa presentación, por supuesto, además de señalar cómo recae esta grave crisis humanitaria en la mujer venezolana, es lo relacionado con la situación actual de la salud de la mujer indígena. Radar Salud, a final del año pasado, presentamos un programa muy bueno, muy extraordinario, con Aimeti Let, antropólogo de la Universidad Central de Venezuela, muy conocedor de la situación de los pueblos indígenas. Nosotros siempre le hemos dado importancia a este tema. Y en esa oportunidad se habló con Aimeti Let sobre el contexto general de lo que estaban atravesando o lo que están atravesando los pueblos indígenas en los actuales momentos. Pero hoy vamos a tratar exclusivamente sobre los derechos humanos de la mujer indígena en Venezuela, el derecho a la salud de todas las mujeres indígenas, sobre todo. Para hablar sobre este tema, tenemos una persona experta en el tema, en esta área, que es Alicia Moncada.
profesora de la Universidad Central de Venezuela en la Facultad de Humanidades de Educación y es asesora integrante de varias organizaciones mujeres indígenas en el Amazonas y en La Guajira. Bienvenida, Alicia. Muchísimas gracias, doctora. De verdad que es un gran placer tenerte aquí en el estudio con nosotros para hablar de este tema tan interesante y tan importante. Sí. Y alarmante. Sobre la mujer indígena actualmente. Y es precisamente, Alicia, en relación a un informe, ¿verdad?, que inclusive fue presentado y formó parte de lo que se llevó al examen periódico universal en el año 2016, que se concluyó en el 2017. Ese informe se llama Informe Guanalerú, ¿no?, de la Organización de Mujeres Indígenas Amazónicas, Guanalerú. De Amazonas, Mujeres Indígenas Amazonas, Guanalerú. Sí. Bueno, allí ese informe contiene todo prácticamente de lo que está atravesando en este momento la mujer indígena. No solamente, sino en todos sus derechos humanos. Sí. Y yo quisiera que comentemos ese informe en el programa, porque es muy importante que lo hagamos. Sí. Adelante, Alicia, bienvenida. Gracias, doctora. Agradecida por la invitación. Sí, Guanalerú es una organización de mujeres indígenas amazónicas de base. No es una ONG, es una organización de base comunitaria. Y al ser una organización de base comunitaria, pues también presenta sus informes o tiene la capacidad de presentar informes ante el examen periódico universal. Nosotras hicimos el informe de Guanalerú en el 2016 para básicamente sistematizar brevemente la situación de las mujeres indígenas en la Amazonía venezolana en cuanto a sus derechos y en cuanto al derecho a la salud sexual y reproductiva especialmente. Hicimos mucho énfasis en eso. Básicamente el informe lo que hace es retratar una situación terrible que atraviesa a los pueblos indígenas, pero especialmente en esta multiplicidad de mochilas de discriminación que viven los pueblos indígenas, pues las mujeres viven una doble opresión o triple opresión, también por su condición sexuada, ¿no? Por situación de género. Entonces, pues el informe lo que hace es básicamente eso, retratar una situación de discriminación, de profunda vulnerabilidad que viven las mujeres indígenas venezolanas y para las que el Estado venezolano no ha creado instrumentos de protección y atención específicos. O sea, hay instrumentos de protección y atención para las mujeres, declarativamente hablando, para la generalidad de las mujeres sin contar con especificidades étnico-raciales. De hecho, la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida libre de violencia es un ejemplo de eso. Es un instrumento valioso, pero que considera a las mujeres como un ente genérico, ¿no? Sin hacer énfasis en las especificidades étnicas y raciales de la diversidad de mujeres que habita Venezuela. Eso es un hándicap, un problema de la ley, por cierto, que se menciona en el informe y que posiciona a las mujeres indígenas y más aún en este contexto de megaproyectos extractivistas como el arco minero que se nos vienen encima. Nos posiciona en una situación de vulnerabilidad mayor que la generalidad de las mujeres, ¿no? Es correcto. Alicia, pero en ese informe, se habla en el contexto general de los derechos humanos, pero hay ciertas cosas, o sea, ciertas áreas o aspectos muy concretos que se tratan. Y es, por ejemplo, la tasa de mortalidad materna en la mujer indígena. Sí. Quiero que me comentes eso. Sí, históricamente las tasas de mortalidad materno-infantil en la población indígena son altísimas, ¿no? De hecho, en la tasa general de mortalidad materno-infantil, básicamente quienes alimentan esa tasa las muertes generalmente son, o en su mayoría son mujeres indígenas. Recordemos que los indicadores de salud también, los generales, ¿no?, nacionales, los peores indicadores de salud lo tienen los pueblos indígenas. Entonces, pues eso hace que en el indicador general inciden en los indicadores generales y en el aumento, por supuesto, de las tasas. Estamos hablando de números groseros, de números preocupantes, para los que el Estado venezolano parece no importarles mucho, ¿no? O de alguna manera no son tomados en cuenta por las políticas de protección y atención a las mujeres gestantes. Básicamente a nosotras nos preocupa es que en este contexto de emergencia humanitaria compleja que vivimos, pues son las mujeres indígenas
las que están vivenciando las peores formas de vulnerabilidad frente a la mortalidad materna y, por supuesto, sus bebés, la infantil, ¿no? Yo quisiera recordar que, por ejemplo, un dato del 2007, que ya más de una década, del libro, por cierto, de salud indígena, que fue un libro publicado incluso con el Ministerio del Poder Popular para la Salud de la época, retrataba que una niña piaroa tiene 40 años menos de expectativa de vida que una niña que nace en Caracas, hasta en un sector popular. Sí. Entonces, esas son básicamente las condiciones que estamos denunciando en el informe y que con esta emergencia humanitaria pues se han agravado. Sí, y tengo entendido que la tasa de mortalidad materna entre los pueblos indígenas del Amazonas se ubica a 120.5 por cada 100.000 nacidos vivos registrados. Así es. Eso es una tasa que inclusive creo que supera el promedio nacional. Sí, y eso es un número del 2012. Del 2012. Eso es un dato. Que son las últimas cifras. Exactamente. Son oficiales. Porque como siempre lo hemos reiterado en el programa, aquí la información oficial se ha omitido de manera permanente. Sí, el silencio epidemiológico es terrible. Sí. Y las causas en las cuales de las muertes maternas era pues por el embarazo, pues como dice en el informe, así mismo textualmente, el embarazo terminado en aborto. Concentró el 60% de las muertes maternas, ¿no? ¿Qué nos dices pues al respecto? Porque también hay otras, o es diferente, cada etnia tiene algún predominio, digamos. Sí, la variable étnica no se puede ver como algo monolítico, ¿no? Cada pueblo indígena y cada sector de las mujeres indígenas, según su pueblo de procedencia, tiene factores de vulnerabilidad diversos, ¿no? Y, por ejemplo, nosotras decíamos en el informe que el 80% de las mujeres del pueblo Jibi eran las que estaban engrosando estos números del pueblo Jibi en Amazonas, sí. Y mientras que tenemos de esos números en Amazonas de mortalidad materno-infantil, teníamos solamente un 20% del pueblo curripaco. El pueblo Jibi vive unas condiciones de vulnerabilidad históricas por también sus patrones de movilidad y lamentablemente pues toda la opresión que han vivido por parte de todo lo que es el sector ganadero tanto de Colombia como Venezuela, de los llanos venezolanos y colombianos, quienes los perseguían y los exterminaron, incluso en una situación terrible llamada guajibeo, que era una práctica que se generó y era muy común a finales del siglo XIX y casi todo el siglo XX en los llanos venezolanos y colombianos, donde se cazaban indígenas como animales. Era una suerte de práctica muy, muy común entre los hacendados, algunos hacendados de la zona. Violaciones, masacres, exterminios del pueblo Jibi son una constante histórica que incluso está denunciada ante los organismos internacionales de protección. Las masacres famosas de estas prácticas del guajibeo están historiadas, y eso nos retrata también que este pueblo, además de ser históricamente vulnerado, pues esta vulneración persiste en el tiempo y se mantiene, y el Estado no ha generado tampoco algún tipo de políticas especiales para estos pueblos que han vivido estos tipos de discriminación. Sí. Y precisamente una de las cosas que se describe también es la discriminación étnica, ¿verdad? Y que sufre sobre todo la mujer indígena, incluso en los centros médicos asistenciales de la zona, del Amazonas. Pero vamos a comentar de eso en el próximo segmento, porque tenemos que ir a una pausa comercial. Ya regresamos con más. Usted está escuchando El Radar de los Barrios con Evelyn Martínez y los voceros de las comunidades del país. Solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Si buscas cauchos especiales y específicos para tu rústico, te recomiendo Cauchera Fran Luis, donde los consigues como tú quieres, al mejor precio y con las mejores promociones. Bajando por la avenida Baral, al final, al lado del banco, teléfono 0212-481-1752. Correo caucherafranluis72@gmail.com. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción.
Central Madeirense, orgullosos de cumplir un año más. Nuestro país nos ha dado un suelo fértil y el fruto maravilloso de su gente nos recuerda que ser venezolano se lleva en el corazón. Central Madeirense, 68 años, sembrando el presente con vista al futuro. En el restaurante Montana Grill cuentas con las exquisiteces de nuestros bares, pastas variadas y las deliciosas sugerencias de nuestro amplio menú. ¡Epa! Y los ricos postres, que no se te olviden. Esquina Candilito frente a la Plaza Candelaria. Restaurante Montana Grill, la tentación del sabor. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Una tribuna para exponer los problemas de su comunidad. El Radar de los Barrios, con Evelyn Martínez y los voceros de las comunidades del país. Solo por RCR 750 AM. Regresamos a Radar Salud. Estamos conversando con Alicia Moncada, profesora de la Universidad Central en la Facultad de Humanidades y Educación, pero ella es integrante y asesora de organizaciones de mujeres indígenas en el Amazonas y en La Guajira. Estamos hablando de un tema muy importante como es la salud de la mujer indígena actualmente, que es un tema de verdad que no podemos dejar de conversar en estos espacios. Alicia, ¿qué nos dice pues la pregunta que quedamos en el segmento anterior sobre en relación a la discriminación étnica que sufren las mujeres indígenas? Por ejemplo, cuando llegan a un centro médico asistencial allá en la zona, en el Amazonas. Sí, nosotros reportamos en el informe, y esto no es solamente una situación de Venezuela, esto es una constante continental, digamos. Los centros de atención hospitalarios no son vistos por los pueblos indígenas como centros de vida, son espacios de muerte, son espacios donde no se generan condiciones para seguir viviendo, sino para probablemente morir allí. Entonces ya por ahí hay una barrera muy grande. Todas las personas indígenas tienen una historia familiar, y eso es fácilmente comprobable. Tienen historias familiares de muertes terribles en situaciones de vulnerabilidad dentro de los centros hospitalarios. Me refiero a historias donde las personas no son atendidas con la sensibilidad requerida. Tienen su creencia. Exactamente, con la pertinencia cultural, con el respeto a sus tradiciones ancestrales en cuanto al tratamiento médico. Son una serie de, digamos, de situaciones de discriminación que se generan en los centros de atención hospitalaria, para las que el Estado venezolano en su momento creó algunas políticas para mitigar este fenómeno. Entre ellas la Dirección Nacional de Salud Indígena, que fue en efecto un espacio importante que se creó en el Ministerio del Poder Popular para la Salud, pero cuya acción ha sido prácticamente desmantelada por los cambios de gestiones y básicamente por el poco interés en las políticas de salud indígena. Entonces, lo que se trató de hacer en el Ministerio de Salud fue crear una suerte de espacio de atención con pertinencia cultural para los pueblos indígenas, contemplando las barreras lingüísticas que es una gran barrera en el proceso de la atención médica, y que también hubiera una sensibilización del personal médico asistencial que pues aborda o atiende a población indígena.
tenemos que recordar que la discriminación étnica hacia los pueblos indígenas en Venezuela no ha cesado. Eso es una constante. Y eso atraviesa el imaginario y la práctica cotidiana de un médico o una médica que está o que va a atender población indígena y que no está sensibilizado. Si la atención es discriminatoria, la respuesta o el diagnóstico también será discriminatorio y poco respetuoso con las prácticas tradicionales o con las culturas tradicionales de la persona que se está atendiendo. Lo digo porque, por ejemplo, cuando se atienden partos de mujeres indígenas, la violencia obstétrica también es una constante. Hay poco respeto a la concepción de cómo ellas conciben pues la sexualidad y el parto. Sí. Entonces los métodos son tan invasivos y además los diagnósticos se llenan de tecnicismos y ahí también se introduce el ego biomédico, ¿no? Sí. En las explicaciones rebuscadas y llenas de tecnicismo que lo que hacen es generar en la paciente indígena una angustia porque no está comprendiendo el diagnóstico, no solamente porque no entiende el tecnicismo, que lo puede entender, es que el abordaje es tan violento. Por supuesto. Que eso impacta en la recepción del mensaje y lo que ocasiona es que entonces la paciente deje el tratamiento o sencillamente no asista más al centro asistencial, que ya como te comenté es visto como un lugar de muerte, no de vida. Y entonces este personal médico asistencial es visto como personas que no me proveen atención, sino que me proveen es maltrato y discriminación. Si no hay esa atención como tiene que haberla, y eso, por cierto, cultural. Está plasmado en la Constitución. Así es, eso es parte. En el artículo 122 del capítulo 8. Así es. Que trata sobre el derecho de los pueblos indígenas. De los pueblos indígenas y a la salud indígena. Respetando sus creencias y costumbres. Así es. Y digamos, como tú dices, si hay el tecnicismo o si hay los recursos, pero por lo menos ver cómo se aborda, a la mujer indígena para que acepte en un momento determinado esa atención, que quizás la merita en ese momento. Porque la atención no es solamente la atención la que debe tener pertinencia cultural, también el proceso del diagnóstico y la comunicación del diagnóstico. Sí. Es decir, debe estar de alguna manera adaptado, sensibilizado a las particularidades culturales de la persona que tengo enfrente. También entendiendo que sí, puede haber o no una barrera lingüística, pero hay una concepción de la sexualidad muy diferente a la que tiene la biomedicina occidental. Y esa falta de comprensión hace que, por ejemplo, el proceso de atención ginecostétrica sea visto por la mayoría de las mujeres indígenas como un acto invasivo al cuerpo e invasivo a mi sexualidad, que la mayoría de los pueblos indígenas consideran algo que tiene una sacralidad importante. No es lo mismo la resección de un espéculo por parte de una mujer occidentalizada, criolla, que vive en Caracas, a la resección de un espéculo o de un diagnóstico que implica la penetración de una mujer indígena, de una comunidad y anciana, por ejemplo. O sea, la resección y la comprensión de lo que está ocurriendo es muy diferente. Y no porque una sea primitiva y la otra es civilizada, no, sino porque tiene que ver con la forma en la que yo concibo el cuerpo y la sexualidad. Así es. Bueno, fíjate, cuando una mujer indígena llega, por ejemplo, a un centro médico asistencial en trabajo de parto, por ejemplo, la exigencia que se le da, por lo menos de que tiene que estar en posición supina, es decir, acostada. En cambio, ellas tienen otras maneras. Pues explica más o menos eso, la costumbre de la mujer indígena en ese momento. Es muy interesante que en el parto no todos los pueblos indígenas tienen las mismas pautas, ¿no? Las mismas formas de realizar los partos. Cada pueblo indígena tiene su conocimiento ancestral de cómo realizar, cómo traer a un ser al mundo, ¿no? Pero en los espacios de atención médicas hospitalarias hay y eso es violencia obstétrica, ¿no? Hay una imposición, generalmente la medicalización, ¿no? del parto. Darle un medicamento. Exactamente, una imposición de la posición supina, que por cierto, esa imposición es violencia obstétrica establecida por la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pero es una constante que en el mundo criollo o en el mundo no indígena se acepta como
como una situación natural, pero que para las mujeres indígenas también implica una forma de violencia que no solamente es obstétrica, sino también una forma de violencia cultural. Es una imposición. Porque ellas tienen la costumbre de tener muchas la posición, tienen, digamos, vertical. Exactamente. Muchos pueblos indígenas contemplan que los partos óptimos se deben realizar agachados, no en posición supina. La posición supina acostada. Es una posición que además te coloca en una situación muy pasiva frente al médico. Así es. Así es. Cosa que en el caso de los partos de las mujeres indígenas hay una acción por parte de la parturienta, hay una posibilidad de moverse, de empujar, de generarse ella misma la salida junto con la partera o el chamán o la chamana del bebé. Así es. Alicia, pero entonces ya, digamos, fuera de eso que comentaste, pues tan importante, hay otras enfermedades que está atravesando la mujer indígena, ¿no? Sí. Bueno, de eso vamos a hablar después de la malaria, ¿no? Del paludismo en la zona. Pero hay otras enfermedades, por lo menos, que están alarmando muchísimo, como es el cáncer de cuello uterino. Así es. El cáncer de mama en la mujer indígena, las enfermedades de transmisión sexual. Sí. Precisamente, pues me imagino que está relacionado por la minería, las zonas, pues, mineras en esa zona. Y en eso se ve, pues, por supuesto, afectado ese derecho de la mujer, ¿no? El derecho. ¿Qué nos puedes comentar de esas tres cosas? Bueno, el tema de las enfermedades de transmisión sexual es gravísimo, ¿no? Porque, como bien lo decía usted, doctora, está asociado también a los contextos de la minería ilegal que se están generando en el sur de Venezuela. La minería ilegal no es solamente la extracción de oro y me voy a mi casa. Implica una cultura que se está generando alrededor de la mina, y esa cultura minera también involucra asentamientos o campamentos mineros. Hay una vida alrededor de la mina. Y en esa vida alrededor de la mina hay espacios de prostitución y trata de personas ya ampliamente denunciados por las organizaciones de mujeres indígenas desde el 2013 aproximadamente, donde las mujeres son prostituidas, ¿no? Siendo las mujeres indígenas las más vulnerables a este fenómeno porque son las víctimas perfectas de los tratantes y proxenetas. Si hay una barrera lingüística, es más difícil que esta mujer salga. Si hay una carencia de documentos de identificación, es muy difícil que esta mujer salga de este ciclo de explotación, porque en las minas no solamente se explota naturaleza, también se explotan a personas. Eso hay que dejarlo muy claro. Y en este proceso de explotación sexual, por supuesto, las enfermedades de transmisión sexual están a la carta, ¿no? Sí. Son la orden del día. Y no solamente las mujeres prostituidas son las que están vulnerables a la situación de las enfermedades de transmisión sexual, así incluso no haya mujeres indígenas en estos prostíbulos de algunas minas, los hombres indígenas que trabajan en estas minas, que por la misma situación económica se ven paulatinamente empujados a entrar dentro de esta economía depredativa que es la minería, pues son consumidores de prostitución, y cuando llegan a sus comunidades pues generan todo una contaminación a partir de las relaciones con sus esposas o sus parejas. Esto es una realidad que no ha sido estudiada de ninguna forma por instituciones del Estado, porque la minería ilegal más bien se está upando en todo este megaproyecto llamado Arco Minero, ¿no? Y se está invisibilizando que estos son los pasivos sociales, los costos sociales que están añadidos a esta minería supuestamente artesanal, que no es ninguna minería artesanal. Entonces, las enfermedades allí están, enfermedades de transmisión sexual están a la orden del día, y lo peor del asunto es que con la emergencia humanitaria que tenemos en materia de salud, pues no hay forma tampoco de abordar o de tratar a estas personas, ¿no? No. Y bueno, lo que tú también, que creo que conversamos en una oportunidad de eso, el SEA de cuello uterino, por ejemplo, como son, pues hay partos muy seguidos en una... Es un factor también de riesgo, ¿no? Es un factor de riesgo, ¿Qué me dices? Sí, bueno, incluso se trató por parte del gobierno venezolano de abordar esa situación del cáncer de cuello y cáncer de mama también en población indígena, pero es que como le decía hace rato, doctora, los métodos son tan invasivos
Y los espacios hospitalarios tradicionales son vistos como lugares de muerte, no de vida, que hacen que una paciente diagnosticada con cáncer de cuello o mama huya de un tratamiento que además de por sí para una persona no indígena requiere una fortaleza mental muy grande, porque es sumamente invasivo, terrible y causa unas consecuencias abrumadoras, ¿no? Es correcto. Pero vamos a seguir conversando en el próximo segmento. Ya regresamos con más de Radar. Usted escucha el Radar de los Barrios, detectando problemas y promoviendo soluciones por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. A continuación, titulares. Para el diputado José Guerra, miembro de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, la decisión que tomó el gobierno de quitarle 3 ceros a la moneda es una medida errada para frenar la hiperinflación. En lugar de presentar un programa económico para bajar la hiperinflación, para hacer que la economía crezca, lo que hizo fue ahora quitarle 3 ceros a la moneda. De nuevo, recordemos que en el año 2008 arrancó una reconversión monetaria, y le quitó 3 ceros al bolívar, lo llamaron Bolívar fuerte, moneda fuerte, país fuerte. Ahora, como eso ya no existe, lo llamaron ahora Bolívar soberano. Y entonces van a emitir unas monedas y van a emitir unos billetes. Por ejemplo, van a volver billete de 100, pero ese billete de 100 en realidad va a ser un billete de 1.000 millones de bolívares, porque están quitando los 3 ceros de ahora, más los 3 ceros que le quitaron en el 2008. Pero el absurdo de todo esto es que hace 8 días lanzaron un nuevo billete de 100 con nuevos elementos de seguridad, lo presentaron como una maravilla y esa plata la van a perder, porque ese billete el 4 de junio ya va a dejar de circular. Entonces toda esa inversión que se hizo en un billete, y cada billete cuesta cerca de entre 8 centavos de dólares y 10 centavos de dólares. El gobierno incorporó al estado Zulia en el plan de racionamiento eléctrico que desde el pasado 12 de marzo viene implementando en Táchira, Mérida, Portuguesa, Trujillo, Barinas y Apure. Lluvias débiles se esperan para las próximas horas, principalmente en el centro del país. En internacionales, en Francia, 12 personas fueron liberadas tras una situación de rehenes en panadería que dejó como saldo a una persona muerta. Un juez del Tribunal Supremo español procesó hoy por delito de rebelión a 13 políticos implicados en el proceso independentista de Cataluña, entre ellos al expresidente catalán Carles Puigdemont y al candidato actual a ocupar ese cargo Jordi Turull. Y en los deportes, las selecciones de fútbol de Italia y Argentina se miden esta tarde en partido amistoso en Manchester, Inglaterra. Tenemos un servicio público. Para la señora Aleida se solicita Glaucotensil D. Su número de contacto es el 0212-550-2288. Son las 10:32. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Primeros auxilios contra la desesperanza y el pensamiento catastrófico. En una situación difícil es muy fácil alinearse con el pensamiento de la mayoría de las personas. Cosas como, esto no sirve, esto no cambia. La presión emocional sabe dejar sus huellas y los cambios se notan en nuestro nivel de energía y la forma de manejar nuestras rutinas de vida. Me dirás, ajá, ¿qué hago? A mis manos llegó un artículo de la psicóloga Mari Carmen Rivas publicado en tururú.com, quien nos preparó un botiquín de primeros auxilios contra la desesperanza y el pensamiento catastrófico. 1. No te aísles. La comunicación nos ayuda al desahogo, la distensión emocional y a compartir ideas para salir de la crisis. 2.
Dedica un poco de tu tiempo al cuidado de tu cuerpo y de tu salud. Respeta en las medidas de tus posibilidades tus horas de comida y de sueño. 3. Evita el uso del lenguaje fatalista, palabras de desaliento, desesperanza, de odio, de guerra, de muerte. Estas infunden malestar, parálisis, desasosiego, angustia, desmotivación y toda suerte de emociones y sentimientos que nos restan fuerza y creatividad. 4. Combate la percepción parcial negativa, ese hábito de enfocarte siempre en lo que te falta, en lo malo. Haz el ejercicio consciente de buscar las cosas buenas que ocurren en tu entorno. 5. Evita los desinfladores de sueños, ¿sí? Esa gente que tiene un problema para cada solución que tú propones. 6. Filtra la información que recibes. No te hagas eco de rumores, ya que cuando lo haces dejas de usar tu sentido común y pierdes el interés en la comprensión y la lógica de las cosas que vives. 7. Establece pequeños retiros de reforzamiento emocional. Saca tiempo para momentos de ocio, de recreación, para la conexión con la espiritualidad, para el romance, la risa, el humor, el entretenimiento. 8. Haz un inventario de los talentos que tienes como recursos personales y decide cuántos puedes poner al servicio de una solución a los problemas colectivos. 9. Teme menos al futuro y pon más intención en el presente. Recuerda que el mundo no se acaba prácticamente ninguna de las veces que dices, esto es lo último, hasta aquí llegamos. Muchas personas me preguntaban, ¿cómo puedes decir que todo se puede en un momento como este? Porque creo profundamente en nuestro talento y perseverancia, que esta situación sirva para sacar lo mejor de nosotros. Seguimos la conversación en Twitter por @todosepuedenet. Sé la diferencia, todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuedenet. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. No son criollas, pero sí son sabrosas. Las pizzas del restaurante El Budare de la India. Pídelas como tú quieras y comprueba mi humilde sugerencia de sabor. En la avenida Páez del Paraíso, donde estaba el Mirandino, ahora queda El Budare de la India. Deleita tu paladar. ¿Quieres enviar tus obras a otros países y no sabes cómo? En Ávila Gallery nos ocupamos del evalúo, embalaje y la asesoría correspondiente que necesitas. Ya contamos con representantes en Miami, Panamá, República Dominicana, Costa Rica, Madrid, Tokio y seguimos creciendo. Síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. RCR 750 AM, porque lo bueno une. La red de ciudadanos y su comunidad es el Radar de los Barrios por RCR 750 AM. De regreso a Radar Salud, seguimos conversando con Alicia Moncada. Ella es integrante y asesora de organizaciones de mujeres indígenas en Amazonas y La Guajira. Estamos hablando de un tema muy, pero muy importante como es la salud de la mujer indígena actualmente en Venezuela. Y Alicia, mira, hay algo un operativo, porque te comenté también que aparte de las enfermedades de la situación de salud con respecto al cáncer de cuello, de mama, está la malaria también. Sí. O sea, la malaria, otra enfermedad terrible que está ahorita, una enfermedad pues que está diezmando también. Y que coadyuva la mortalidad materna. Que coadyuva la mortalidad materna, exactamente. Y en relación a eso, hace poco, recientemente, creo que en marzo, ¿no? En este mes, o hace como unas 3 o 4 semanas, ¿cómo que fue? Se realizó un operativo de salud en San Juan de Manapiare, ¿no? Así es. En Amazonas. Un operativo del ministerio donde se distribuyó medicamento para el paludismo. Y tengo entendido que acudieron 590 indígenas. Me refiero a indígenas, hombres, mujeres, niños. Sí. Hombres, mujeres, niños. Una población mixta. Sí. Una población mixta. Y cuando etnias de los alrededores se enteraron de que se estaban distribuyendo medicamentos para la malaria, para el paludismo, acudieron de otras etnias, 100 más. En total, se sumaron un total de 690 indígenas
entre esa población mixta que hablamos, de que acudieron a recibir. De paso, creo que el tratamiento fue incompleto. Sí. También fue reportado por organizaciones de mujeres indígenas el fallecimiento por paludismo de 10 mujeres embarazadas. Así es. Entonces yo quisiera que nos aclararas un poquito y nos ampliaras un poquito más esa información. Sí, es una constante de hace más o menos un año la entrega por parte de las instituciones del Estado competentes de tratamiento para la malaria incompleto. Porque no hay suficiente. Estamos viviendo una epidemia de malaria. En toda Venezuela. De hecho, pero en los pueblos indígenas está ahorita muy crítico. Claro, porque la malaria está asociada a los focos de minería ilegal. Claro, siendo el municipio Sifontes en el estado Bolívar, ese es el mayor, el foco más grande. De Latinoamérica incluso. Y desde hace tiempo. Venezuela es el exportador de malaria para Latinoamérica actual. Porque el número de personas es elevadísimo, a tal punto que Brasil está asumiendo de alguna manera las consecuencias de esta epidemia no abordada y más bien invisibilizada por el gobierno nacional. Invisibilizada, bueno, gracias a Dios hay reportes extraoficiales. Así es. De expertos que tienen el seguimiento y el monitoreo epidemiológico de la malaria. Sí. Pero el subregistro es grandísimo. Claro. Porque el subregistro está asociado a la mina. Así es. Y la mayoría de los expertos que están trabajando bien en este monitoreo epidemiológico están básicamente basando sus análisis, están montando sus análisis en espacios a los que hay acceso. Para las minas no hay acceso. Las minas son unos mundos paralelos en el medio de la nada, donde se está generando toda esta cultura de la que ya estábamos hablando y esta economía de la depredación, ¿no? Las minas, la malaria es la orden del día, es una enfermedad cotidiana, masiva. O sea, no estamos hablando de que le da malaria a un minero y es recluido o puesto en cuarentena. De ninguna forma, el minero sigue trabajando porque precisamente como hablábamos, la mina es un espacio de explotación e incluso de autoexplotación. Es hasta donde yo pueda dar, y si me tengo que morir aquí buscando el dorado, lo buscaré, lo haré. Entonces, la malaria se ha vuelto una epidemia tan grande y que afecta profundamente a los pueblos indígenas, porque las zonas donde se está generando la minería ilegal son territorios tradicionales de los pueblos indígenas, que además son las últimas fronteras de los commodities que hay en el mundo. Son las últimas fronteras para los recursos minerales estratégicos. La Amazonía es la última frontera de las grandes transnacionales y de la minería ilegal, que también forma parte de un conglomerado gigantesco de poderes criminales aliados con poderes militares y nacionales que se están peleando estos commodities, ¿no? Llámese oro, llámese coltán, llámese diamantes, que son básicamente los 3 minerales que se están extrayendo en Venezuela ahorita. Así es. Entonces, esta multiplicidad de minas y de espacios de agua mercuriada y de pozos que se ha generado, la minería además genera todos estos pozos en zonas que han sido depredadas, que son caldo de cultivo del vector. ¿Y quiénes son los más afectados? Pues las poblaciones que están aledañas y las poblaciones que tienen contacto cotidiano con estos mineros. Sí. Por eso es que vemos que la epidemia de malaria en Venezuela está diezmando a los pueblos indígenas a tal punto que, tal como usted mencionaba, doctora, estamos viendo personas que cuando se enteran de un operativo se llegan hasta en Canalete para poder acceder al antimalárico, que además debo recordar, al tratamiento, en malárico, porque además debo recordar que en estas zonas actualmente hay un problema de gasolina gravísimo. Figúrate. En donde prácticamente los indígenas tienen que irse a trabajar a la mina para poder comprar la gasolina, porque se vende a precios exorbitantes. Estamos hablando que un tambor de gasolina puede estar llegando al 1.000.000 de bolívares. Figúrate. Y un tambor de gasolina no agarra más de 200 litros. Con 200 litros usted no llega ni a la mitad del camino a Tabaco, desde Puerto Ayacucho, desde Samaria. Por esa vía fluvial. Vía fluvial. Recordemos que todas estas zonas se accede vía fluvial. Claro. No se accede por vía terrestre. Es decir, ir de Samariapo hasta San Juan de Manapiare es casi una semana. Bote.
Y eso requiere un montón de litros de gasolina que no son precisamente el tambor que cuesta casi $1 millón. Es decir, aquí hay toda una situación muy, muy compleja, que es el caldo de cultivo del vector, la malaria, y que obviamente genera una epidemia que está diezmando a la población. Esto es prácticamente un etnocidio lo que nosotros estamos viviendo, no solamente con la malaria, sino también con el sarampión en el Delta, que ya es una epidemia que incluso las autoridades brasileras han estado reportando. Y creo que se reportó en noticias hace poco el fallecimiento de 8 niños. Claro que sí. En el Delta. En el Delta. ¿Por sarampión? Por sarampión. Entonces estamos viendo arqueología epidemiológica en Venezuela. Es decir, enfermedades que habían sido prácticamente erradicadas por los esfuerzos de las instituciones del Estado están diezmando a la población. La misma difteria. Sí. Les ha introducido un montón de factores de vulnerabilidad que no tenían antes, o que eran muy escasos. Por ejemplo, aunque la malaria ha existido en estos espacios, la minería es un coadyuvante importante que debemos mencionar en cuanto a esta explosión de epidemia. Y no decirlo es muy, muy irresponsable. Muy irresponsable. No podemos ser cómplices con el silencio. Exactamente. Eso es importante. Pero Alicia, vamos a hablar entonces, pero de algo bueno. Sí. Que yo sé que hace pocos días, ustedes inauguraron un centro de atención, ¿no? Sí. De educación sexual. De salud sexual, de atención en salud sexual y reproductiva. Sí. Denominado CAMIA. Sí. En Puerto Ayacucho. Háblanos de eso, por favor. Sí, bueno, en el medio de la oscuridad. En el medio de esta oscuridad tan grande hay algo bueno. Por lo menos. Tiene que haber algo bueno, por lo menos. Las organizaciones de mujeres indígenas, algunas organizaciones de mujeres indígenas de Amazonas, pues se propusieron ser lucecitas en el medio de la oscuridad, ¿no? Y una de esas lucecitas es la CAMIA, que es la Casa de Atención a las Mujeres Indígenas Amazónicas, un espacio de atención en salud sexual y reproductiva que combina, sí, la atención con ginecología y obstetricia no indígena, pero con el liderazgo siempre de las parteras y las chamanas de algunos pueblos indígenas de la Amazonía venezolana. Entonces tenemos una ginecóloga fabulosa que hace el diagnóstico, que puede examinar con toda la pertinencia cultural, la sensibilidad requerida a las pacientes de origen indígena, pero en conjunto tenemos la atención de las parteras y las chamanas que están allí también acompañando a la usuaria, acompañando a la paciente, para que todo este recorrido que realice en la casa pues sea con pertinencia cultural y respetando siempre sus tradiciones y sus valores tradicionales. Interesantísimo, muy bueno. Bueno, Alicia, pero vamos entonces a una pausa comercial. Vamos a regresar al último segmento para los comentarios y recomendaciones que tú puedas dar sobre todo pues, en el tema que hemos conversado en el programa. Ya regresamos. Les estamos presentando El Radar de los Barrios con Evelyn Martínez y los voceros de las comunidades del país por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Superar una lesión es trabajo de profesionales. La unidad de cirugía articular y medicina deportiva Haroldo Macareño y Guillermo Rangel cuenta con el mejor equipo de traumatólogos en medicina deportiva, cirugía artroscopia y reemplazos articulares. Ubícalos en la Policlínica Metropolitana o al 0414-305-8176. Superar tu lesión es nuestro compromiso. Central Madeirense, orgullosos de cumplir un año más. Nuestro país nos ha dado un suelo fértil y el fruto maravilloso de su gente nos recuerda que ser venezolano se lleva en el corazón. Central Madeirense, 68 años, sembrando el presente con vista al futuro. Anarca 4x4, el establecimiento de accesorios para vehículos y rústicos más completo de Santa Mónica. Ellos venden, instalan, prestan el servicio y asesoran para actualizar, embellecer y tener operativo tu vehículo. Acércate y observa la amplia variedad de productos que ofrecen. Anarca 4x4 en la calle Ramón Ignacio Méndez con avenida Teresa de la Parra en Santa Mónica, edificio La Guaira, planta baja local 5, al lado de la antigua estación de servicios. Teléfono 0212-661-1687. Anarca 4x4 para llegar donde otros no llegan.
un espacio para debatir las ideas de libertad y las mejores prácticas para su instrumentación en la sociedad venezolana. Y una de las consecuencias también que produjo la dolarización fue en las remesas. La gente cuando se fue de Ecuador, producto de las malas políticas que allí existían, fueron migrando, igual que nos está pasando a nosotros en Venezuela. Y va a llegar un momento que esa diáspora que anda por el mundo también va a remesar en Venezuela, y eso también va a producir una cantidad de dólares que va a obligar a que de alguna manera nos dolaricemos. Un debate sobre los principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Hay un antes con un gobierno más pequeño, más pulcro, más limitado, y un después en donde, bueno, terminamos en esto que nosotros estamos viviendo, que es estatismo totalitario, donde el ciudadano no tiene ventanillas para respirar libertad, donde todavía ahora estamos viviendo este fraude constituyente. Hay como una relación entre el crecimiento del gobierno y la pérdida de calidad institucional. Todos los lunes, miércoles y viernes a las 11 de la mañana. Aquí se habla libertad. Con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por RCR 750 AM y rcr.tv. En Twitter y Periscope, @RCR750. La radio que se ve. Usted está escuchando El Radar de los Barrios con Evelyn Martínez y los voceros de las comunidades del país. Solo por RCR 750 AM. Bueno, regresamos al último segmento de Radar Salud. Ya estamos finalizando el programa, Alicia. Entonces vamos a aprovechar en este corto tiempo que nos queda de hablar de esas recomendaciones que se hicieron en ese informe, Guanaleru, ¿no? Guanaleru. La organización de la organización Guanaleru, exactamente, para ver pues qué recomendaciones llevaron a ese examen periódico, y que me imagino que son las que siguen y quizás más todavía. Sí. Bueno, una de las primeras recomendaciones que nosotras propusimos para el examen periódico universal es que el Estado venezolano, que el gobierno venezolano reconozca que la minería ilegal es un coadyuvante en la mortalidad materna asociada a la malaria, y además de eso, que es un coadyuvante en la violencia contra las mujeres indígenas que se vive en la región, ¿no? Estas violencias tienen múltiples formas, una de ellas es la esclavitud sexual, la trata, etcétera. Otra de nuestras propuestas fue la generación de políticas públicas y acciones concretas con presupuesto, con personal técnico especializado, sensibilizado, que puedan básicamente generar condiciones para el efectivo ejercicio del derecho a la salud indígena, ¿no? Con pertinencia cultural, diríamos. Entonces, lo que nosotros básicamente le estábamos diciendo al Estado venezolano en el 2016, que ojo, ha pasado ya bastante de la tormenta, ha arreciado. Lo que le estábamos proponiendo era la generación de políticas públicas. Ahora lo que yo le propondría, o lo que le propondríamos, o lo que le agregaríamos a este informe, es que asuma que estamos en medio de una emergencia humanitaria compleja. Es indudable eso. Y que acepte la necesidad de generar mecanismos de cooperación internacional. Así es. Eso no lo colocábamos en el 2016 porque, bueno, la tormenta estaba incipiente, pero actualmente, con esta situación que estamos viviendo en los pueblos y comunidades indígenas, es imperativo que el Estado venezolano asuma que estamos en una crisis, en una emergencia. Lo hemos reiterado muchísimo. De salud, y que precisa de la cooperación internacional y la ayuda humanitaria. Es algo que ya es algo que no puede evadirse de ninguna forma, y siendo los pueblos indígenas en este proceso de recepción de ayuda humanitaria, que debo recordar, la ayuda humanitaria el Estado puede elegir de quién y cuándo recibirla. De ninguna forma es un mecanismo injerencista como se ha querido generar esa matriz de opinión. El Estado venezolano tiene toda la potestad de decidir de quién recibir la ayuda humanitaria, pero que uno de los pueblos, diríamos, o de los espacios, de las comunidades, de los sectores, mejor dicho, que precisa de esa ayuda humanitaria urgente son los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas. Y bueno, y esa organización de ustedes que están reflejados en el capítulo 8
de la Constitución vigente de los derechos de los pueblos indígenas, asimismo, como dice el capítulo, y sobre todo el artículo 122, como lo nombré anteriormente, que está relacionado con el derecho a la salud de todas las etnias indígenas que habitan en Venezuela. Y no es de sorprendernos que no los garantice el Estado venezolano. No está garantizando ningún derecho el Estado venezolano en Venezuela, ningún derecho a la salud, ningún derecho a la vida. Bueno, y de esta manera finalizamos el programa. A nombre de Jaime Nestares, en la Dirección General de la Estación, la Gerencia de Producción Wilix Arcaya, en la producción del espacio Yelixa Doniz, en el control técnico Jan Bururu Martínez. Recuerden siempre, un derecho no es lo que te puedan dar, un derecho es lo que nadie te debe quitar. Defender nuestros derechos es la prioridad actualmente, en este momento. Quien habló para ustedes, María Llanes, vocera de Salud de Radar de los Barrios, y hasta el próximo viernes en Radar Salud por Radar de los Barrios, detectando problemas, promoviendo soluciones. Hasta aquí esta transmisión de El Radar de los Barrios. Arriba, donde casi nunca está la policía, donde rara vez sube el aseo urbano, donde solo de vez en cuando llega el agua. Allí sigue encendido el Radar de los Barrios, la tribuna de los que se atrevieron a construir soluciones, olvidándose del sectarismo político, porque todos somos venezolanos. RCR 750 AM. RCR presentó El Radar de los Barrios, una producción nacional independiente de María Llanes, certificado número 21846, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El siguiente espacio educativo va dirigido a niñas, niños y adolescentes. Bancaribe, acortando distancias, presenta los hechos, las personas, las ideas que tejieron y cambiaron nuestra historia. RCR presenta Historia Portátil, una producción nacional independiente de Arlenis Olivero, certificado número